Cuba Información. Hace unos días leíamos en ese diario emblemático de Estados Unidos, el New York Times, no solamente un diario emblemático, sino diríamos también que un centro de poder político e informativo en Estados Unidos y en el mundo, leíamos que nos recomendaba este diario la visita a una zona entrañable, maravillosa de Cuba, que es Viñales, en el occidente de la isla. Decía que entre los 52 lugares para visitar en el año 2016, los 52 lugares del mundo, estaba esta provincia o esta zona de la provincia cubana de Pinar del Río y ocupaba el número 10. Lo recomendaba, el New York Times recomendaba la visita a Viñales a esos ciudadanos, ciudadanas de Estados Unidos que tienen licencia para poder visitar la isla, aunque recordemos que el turismo norteamericano, tal como vamos a explicar después, sigue prohibido en la isla. Y bueno, vamos a hablar de Viñales y vamos a hablar, aprovechando esta noticia, de un interesante, un maravilloso proyecto sociocomunitario, Ventana al Valle, que se desarrolla en este lugar, en Viñales, y cuya cabeza, cuyo alma, diría yo, pues la lleva Amparo Loizaga, una compañera nuestra, tanto del equipo de Cuba Información como de la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, Euskadi Cuba. Ella, bueno, pues es el centro de un proyecto, a su vez, de apoyo solidario a este proyecto sociocomunitario ahí en Viñales, llamado Ventana al Valle. Y bueno, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de turismo o de otro tipo de turismo, vamos a hablar de muchas otras cosas. Amparo, buenas noches. Hola, buenas noches. No, yo la verdad es que con esta noticia que ha sacado el periódico les doy toda la razón del mundo, porque realmente Viñales es un paraíso para ir a visitarlo, ¿no? Todo Cuba realmente, pero yo de lo que estoy enamorada de Viñales, ¿no? Dentro de las características que puedan ser un poco paisajísticas, pues evidentemente ahí tenemos lo que son todos los mogotes y toda la fauna y toda la vegetación, que es maravilloso, pero sobre todo yo a lo que destacaría de Viñales es el factor humano, ¿no? Que yo pienso que cuando las personas viajamos, o por lo menos para mí es lo más importante, es encontrar ese calor humano del pueblo donde estás visitando. Entonces, en Viñales, realmente, cuando tú llegas, lo primero que hace la gente es acogerte, es muy solidaria, muy acogedora, con muchísimas ganas de comunicarse y te sientes muy a gusto en casa, ¿no? Yo también pienso, o a mí me gusta, que cuando viajo es conocer in situ cuál es la cultura de Cuba, ¿no? Entonces, hace 5 años que nos hicimos el planteamiento de la necesidad que en Cuba se viese un poco cuál es la esencia cultural de Cuba, ¿no? Porque estaban entrando ahí una serie de fenómenos de música, etcétera, que no iba para nada con la cultura de Cuba. Y entonces planteamos el proyecto Ventana al Valle y consiste en revitalizar lo que es la esencia cultural de Cuba en todas sus expresiones artísticas, ¿no? Entonces el turista que va a ir va a estar encantado porque Viñales es maravilloso, es un paraíso y, como te he dicho antes, en todos los sentidos, y vuelvo a incidir en el tema de humano, pero va a tener el privilegio de conocer el proyecto Ventana al Valle, de conocer cuál es su danza, el repentismo, el arte, la música, porque, como dijo un hombre al que admiro muchísimo y el que aprendo un montón, es que en Cuba levantas una piedra y aparece un artista. Bueno, pues nosotros los hemos rescatado y estamos ahí. Entonces yo animo absolutamente a todo el mundo a visitar Viñales porque se van a enamorar de ese pueblo, sobre todo de ese pueblo. Tenemos la visita de Patricia Moncada, que es la cooperante y la representante de la Asociación Euskadi Cuba en la isla, en Cuba. Lleva a cabo, bueno, pues el monitoreo, la coordinación de diferentes proyectos de colaboración. También es, bueno, pues una de las personas que colabora intensamente con nuestro medio, con Cuba Información. Y vamos a volver al New York Times, vamos a volver a este supuesto turismo de Estados Unidos a Cuba, porque el New York Times lo que hace es recomendar este lugar, Viñales, como un sitio para el viajero o la viajera de Estados Unidos a Cuba. Y sin embargo, bueno, hay que recordar que
que el turismo norteamericano sigue estando prohibido, aunque parece que en los medios se nos dice otra cosa, ¿no? Sí, bueno, eso yo sobre todo me he encontrado, ¿no?, ahora que he venido de vacaciones al País Vasco, ¿no?, que esa es la opinión que tiene mucha gente, como que ya hay negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos y esa prohibición se ha levantado, y lo cierto es que no, o sea, de momento los estadounidenses no pueden viajar a Cuba, ¿no?, así por lo menos tan fácilmente. Sí que es cierto que parece ser que han aumentado los permisos, ¿no?, de entrada a la isla, pero bueno, siempre no bajo condiciones especiales. Pero bueno, confiamos, ¿no?, en que sí se va a dar, ¿no?, igual más apertura, o incluso se va a levantar esta prohibición, que sería muy importante no solo para la economía de la isla, que es lo primero igual que nos viene a la mente, sino también para que el pueblo norteamericano pueda conocer la realidad de Cuba y pueda visitarlo, ¿no?, y romper muchos mitos que ahora pueden tener, ¿no?, sobre la isla. Este turismo sui generis norteamericano, mínimo hasta el momento, consiste en una serie de licencias que se dan para viajes colectivos, licencias para hacer intercambios universitarios con grupos religiosos, con ONGs. Hay hasta 12 categorías de viajes. Y hay bueno, es cierto que el número de turistas o de visitantes ha aumentado del año 2014 al 2015 casi un 60%, pero estamos hablando de cifras muy pequeñas, unos 150.000 personas, en relación a las que supuestamente podría haber de levantarse la prohibición, ¿no? Y bueno, saludamos también a Ivana Belén Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que una de las cosas que creo que habría que destacar en relación a este artículo es, por una parte, el hecho de que se trate de promocionar dentro de la población estadounidense, a pesar de esas restricciones que existen. Y por otro lado, también una de las cosas que me resulta muy interesante es que no es Cuba en general, sino una zona muy concreta que es Viñales, en Pinar del Río. Y creo que a nivel general también lo importante de destacar esta zona es que no solamente, o sea, no se va... el ir a visitar Viñales no es el turismo típico de voy a La Habana, Varadero, que de hecho son packs que se venden como tal, ¿no?, sino que es, como ha dicho la compañera, acercarse a una cara de Cuba que muchas veces es desconocida, ¿no?, es acercarse a la cultura, es sobre todo acercarse a la naturaleza, y creo que eso es una cosa muy importante de destacar también del turismo a Cuba. Y no solo en el caso de Estados Unidos, en el caso de que se abran un poco más, sino el hecho también del resto de la gente que va a Cuba, ¿no? No es un turismo de sol y playa, sino que es un turismo cultural con unas raíces muy fuertes y un nivel cultural también muy elevado, en el sentido de que puedes acceder a una amplia gama una amplia oferta que hay. Pero sobre todo eso, destacando la particularidad de un turismo diferente que también enriquece muchísimo a la propia isla, ¿no? Y sobre todo para luego también transmitir una imagen de Cuba al resto del mundo que va a estar más contrastado con la población, ¿no? Es decir, cuando vas a Viñales o cuando vas a otras partes de Cuba fuera de La Habana, te acercas también a las condiciones de las personas, te acercas directamente a las personas, que muchas veces el turismo de empaquetado que se vende, que no solamente pasa con Cuba, que pasa con muchísimos otros países, ¿no? Pero ese turismo empaquetado lo único que muchas veces contribuye es a reproducir estereotipos que no rompen con lo que verdaderamente tendría que ser un viaje, ¿no? Entonces yo creo que bueno, este es un pequeño paso lo que ha hecho el New York Times en esta línea, pero creo que a nivel general también el replantearse el turismo en Cuba es muy importante, y de ahí proyectos como los que nos ha comentado Amparo son clave para ello, ¿no? Hay que decir que Ventana al Valle, bueno, pues tiene una especie de fórmula de financiamiento, de autofinanciación de un proyecto, de todas las actividades sociales y culturales del proyecto, a través precisamente de un pequeño alojamiento turístico, que las personas que visitan el lugar pueden participar de las actividades, incluso de los ensayos, es decir, ver un poco las tripas de lo sociocomunitario y de cómo trabaja la población allí, tratando de rescatar toda su cultura, ¿no? Sí. Para nosotros el proyecto Ventana al Valle no solamente es un lugar, es un sitio donde ensayan la gente que está y luego pues hacen las actuaciones. Nosotros ahora mismo estamos en la construcción de un ranchón que va a ser una ubicación fundamental
cultural importantísima para el proyecto Ventana al Valle. Entonces, ese sitio va a ser un lugar de encuentro, pero no solamente para la gente de Cuba, sino para toda la gente que llegue allí. Entonces, ahí van a poder participar, ser partícipes, queremos crear debates, tertulias, a ver, que haya un intercambio cultural importante. Con referente al tema de los americanos, como anécdota también quería decir, nosotros este verano tuvimos la ocasión de que vino un tour operador americano a casa, porque le habían hablado del proyecto Ventana al Valle y entonces querían traer grupos de turistas a casa para enseñarles lo que es la cultura cubana, ¿no? La esencia de la cultura cubana, y les habían hablado del proyecto. Entonces eso también les pareció súper interesante. Y luego también tuvimos la ocasión de que vino una mujer salvadoreña, pero que llevaba muchísimos años viviendo en Estados Unidos, y vino a trabajar para la televisión a hacer un reportaje de lo que era Cuba, ¿no? Entonces estuvo recorriendo toda Cuba, vino al proyecto, lo grabó, pero dentro de las tertulias que teníamos con ella, realmente se quedó súper sorprendida de lo que vio en Cuba, de ese pueblo. Dice, es que no nos podemos hacer una pequeña idea de lo que es Cuba. Dice, vamos, o sea, dentro de las noticias que nos pueden dar allí, no solamente a mí, sino absolutamente a todo el pueblo de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Este pueblo es maravilloso, súper solidario, súper acogedor, con ganas de conocer, entrañable, y se fue, vamos, encantada de la vida. Espero de que ese reportaje lo haya podido sacar allí para que realmente el pueblo de allí se dé cuenta de que es una cosa lo que les están dando allí y otra cosa lo que es del pueblo cubano. Yo aquí leo algunas de las actividades que se han ido celebrando en el marco del proyecto. En septiembre del pasado año, por ejemplo, el propio proyecto Ventana al Valle participaba en el 10º evento internacional de turismo de naturaleza, como cosas, digamos, un poco más, digamos, que salen de lo comunitario, ¿no? Pero luego se han hecho, bueno, jornadas de la cultura cubana, digamos, en fechas cercanas al 20 de octubre, el aniversario de los comités de defensa. Bueno, han ido también por allí 2 de los 5 héroes cubanos a visitar el proyecto, han estado con la población. Bueno, ¿cómo fue aquello? Bueno, imagínate, impresionante, súper emotivo para nosotros, porque realmente empezamos así siendo pequeñitos y ahora mismo el proyecto está grande, y ahora mismo lo que es en Viñales y como todas las comunidades que están alrededor, todo lo que es el tema cultural lo lleva el proyecto Ventana al Valle. También allí como municipio tienen su cultura, pero lo más importante es eso, y nosotros participar en todos estos tipos de eventos es un orgullo, de verdad, o sea, es maravilloso. Y cuando vinieron tanto Fernando como este hombre, pues fue increíble, nos emocionó y sobre todo nos animó muchísimo a que sigamos, ¿no? Porque esto no solamente es para el pueblo cubano, como he dicho, es para el mundo entero, de que lleguen a Cuba y que digan, mi madre, ¿no? O sea, qué cultura tan maravillosa, tan intensa, tan genial, ¿no? Y entonces estamos encantados y poco a poco vamos adelante, y yo animo a la gente que vaya a Viñales, que vaya a conocer el proyecto Ventana al Valle. Si tienen la posibilidad de alojarse allí, no solamente van a disfrutar y participar lo que es dentro del proyecto, sino que también van a ayudar en el alojamiento económicamente para que nos podamos seguir manteniendo y formar parte de ese proyecto, porque en definitiva todo el que pasa por allí pues se enamora del proyecto, se enamora de la gente y ven lo fundamental que es, ¿no? Ya saben, Ventana al Valle, Viñales, provincia de Pinar del Río, conocer este proyecto tan interesante, que por supuesto no es el único que hay en Cuba, hay muchos proyectos sociocomunitarios, pero este yo diría que es emblemático porque une muchas cosas, ¿no? Otro tipo de turismo y también, bueno, pues ayudar a la recuperación de la cultura cubana tan rica, tan intensa, tan interesante.